Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esta es otra sesión de reseñas y comentarios de libros que yo, Elías González, aquí en este blog Amanecer, blog de filosofía, mística, espiritualidad, política y movimientos sociales, vamos trabajando, ¿no? Compartiéndoles lo que a veces ni siquiera es una reseña, sino meramente una invitación a leer ciertos libros que yo pues voy investigando, voy leyendo a lo largo de mi quehacer y pues hago estos pequeños videos para pues recomendarles algunos libros, pero también darles una opinión bastante general de qué es lo que estamos, a qué se enfrentarían, ¿no? Cuando aborden cada uno de estos textos. El día de hoy vamos a ver un texto bastante especial que yo sé que en muchos de los libros que les voy compartiendo digo que así son, que son libros especiales y por supuesto que sí, porque pues intento siempre elegir pues trabajos que valen mucho la pena, pero en este caso creo que esto supera mis expectativas y así fue con este libro, La dictadura del coaching, Manifiesto por una educación del yo al nosotros, de la autora Vanessa Pérez Gordillo. Es un libro que está publicado en la editorial ACAL, publicado apenas hace 2 años, en el año 2019. De hecho, es el segundo título de la colección sobre educación que tiene esta editorial, pues bastante prestigiosa. Platicarles un poquito, como siempre, de la autora, del libro y de mis impresiones del texto, ¿no? La autora, repito su nombre, Vanessa Pérez Gordillo, española, con una, digamos, muchísima experiencia en el ámbito de las comunidades aquí en América Latina, pero también de trabajo social allá en su país. Ella es licenciada en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Estoy leyendo la solapa de la presentación del propio libro, titulada en el Máster en Comunicación Integral y especialista en Formación Familiar y Educación Evolutiva por la Universidad de Alcalá de Henares, Instituto Hun. Forma parte, eh, forma parte actualmente del espacio de comunicación social y educación popular llamado Voces en Lucha, ¿no? Un comentario sobre este espacio de Voces en Lucha. Tienen sus redes sociales, tienen hasta yo, donde yo he visto un Facebook, tienen una red, también una página web y la verdad también un canal de YouTube y todos los materiales que sacan ahí valen muchísimo la pena. Lo poco que he visto algunas entrevistas a personajes de América Latina, activistas, defensores del territorio, de los derechos humanos, también en España y la verdad es que muy, muy recomendable el material que están sacando ahí en Voces en Lucha. Bueno, pues bueno, este texto es como su nombre lo dice y como bien lo dice quien hace el prólogo de este libro, se trata una especie de un antimanual de coaching. Lo que aquí quiere hacer la autora es criticar el coaching, pero lo hace de una manera bastante profunda, aterrizándolo cada vez más al tema educativo, ¿no? Como dice el subtítulo, Manifiesto por una educación del yo al nosotros. La preocupación particular de la autora, y yo creo que es una preocupación que compartimos muchas y muchos quienes de cierta manera hemos entrado en contacto con este universo. Yo en lo personal jamás he asistido a una sesión del coaching, conozco gente que le gusta, que le da sentido, yo qué sé, tengo un poco más de experiencia en cosas que también critica esta autora y de que lo cual estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo le he llamado la medicalización de la espiritualidad, cómo se ha convertido meramente en una narrativa del yo individual, del bienestar, del se siente rico, me siento bien, ¿no? Entonces, por ahí es un poco esta preocupación, pero vamos profundizando un poquito más, ¿no? Lo que algunos de los cuestiones que me llamaron mucho la atención de este libro fue la construcción que hace Vanessa al a todo el proceso de la construcción del yo desde la lógica de la sociedad del asesoramiento, ¿no? Y por sociedad del asesoramiento, ella está entendiendo justamente toda una narrativa que es socialmente construida, pero que es bastante conveniente para los poderes
¿no? Neoliberales, empresariales, del capital, de los estados verticales y autoritarios, para la construcción de un yo cuya única finalidad en esta vida es su propia autodeterminación, ya ni siquiera eso, su propio autoconocimiento en términos de pura búsqueda personal de una felicidad bastante alienante, pero que se plantea o se dibuja como una salvación, ¿no? De hecho, una de las cuestiones interesantes es que aquí Vanessa va a contraponer salvación y revolución, justamente como su gran preocupación siendo que estas narrativas lo que hacen es que desmovilizan, ¿no? Por decirlo en estos términos, descolectivizan y rompen las potencialidades de las personas y de los colectivos para realmente sumarse o involucrarse a un proyecto político al cual ella le ha llamado humanidad con mayúscula, pero no la humanidad abstracta, no la humanidad desencarnada, sino una humanidad que ella, rescatando los términos de Nietzsche, hablará del humano demasiado humano. De hecho, aquí ella plantea un análisis que a mí en lo personal se me hizo bastante curioso, donde parece que puede poner a dialogar sin decir a la perfección, pero sí a la par, pensamientos como el imperativo categórico de Kant, ¿no? Siendo una de sus máximas justamente la universalización de nuestras acciones, no en un sentido de homogenizarnos a todos y a todas en lo mismo, sino justamente que lo que hagamos lo estamos pensando desde un paradigma de lo colectivo, ¿no? De la salida de la infancia, ¿no? Como de la menoría de edad, diría el propio Kant, que sería algo que cita la propia Vanessa en constantes ocasiones, pero esa noción kantiana, ¿no? La pone a reflexionar con perspectivas de Nietzsche, lo cual es muy interesante porque Nietzsche y Kant no es como que hubieran sido los mejores amigos en el recreo del colegio, ¿no? Y por otro lado, su gran fuente de inspiración, ella misma lo dice, dice que en Europa no se puede buscar en el propio territorio español, digamos, un pensamiento antisistémico o revolucionario o de alternativa fuerte, sino que pues, se tiene que ir a otras geografías para hacerlo y en caso de ella, pues se ha concentrado en América Latina y ahí nos comparte muchas experiencias de los pueblos originarios, de los presos políticos en Colombia, por ejemplo, de las y los compas zapatistas aquí en Chiapas. Entonces es como muy interesante cómo ella lo va como manejando toda su narrativa, todo su argumento. Y aquí hago un paréntesis para decirles que además de tener un contenido sólido y bien argumentado, tanto a nivel lógico como a nivel bibliográfico, ¿no? Se nota que ella hizo su tarea, por decirlo de esta manera, hizo su investigación con una bibliografía que nos plantea, la verdad, muchísimo para dónde ir, si a alguien le interesa el tema. También, y esto es lo que quiero decirles, tiene una prosa exquisita, tiene una manera de explicar el tema, de presentarnos los argumentos de una manera no sé si llamarlo poética, pero sí con unas imágenes, con un juego de palabras que hacen que la lectura sea algo más que el mero consumo de datos o de argumentos lógicos, sino justamente una lectura sabrosa que se disfruta al leer. Como les digo, pues nos plantea todo lo que se podría llamar la cultura del yo, hablando con unos términos que me parecieron fabulosos, ¿no? Que puede ser desde la guerra cultural a partir de la comunicación y cómo eso también nos va eh, construyendo y formateando para tener ciertos intereses sobre otros. Pero después, y aquí esto también se me hizo bastante interesante, no solamente ella hablando de los tratamientos del yo, sino que recupera toda la construcción, digamos, hasta de cierta manera pareciera que ella nos quiere plantear una genealogía de cómo esta noción tan importante, por ejemplo, en la filosofía griega, como puede ser el conócete a ti mismo, a ti misma, se convierte en esta sociedad del asesoramiento, ¿no? En la dictadura del coaching, en una especie justamente de camisa de fuerza, por decirlo así, no sé cómo nombrarlo, en donde se da cada vez más una individualización. Claro, ella utiliza más el término yo con mayúscula,
¿no? Que no es el yo con minúscula, porque el todo yo con minúscula justamente lo que hace es que posibilita al nosotros con mayúscula, ¿no? Que también ella aborda, ¿no? Y que es a donde quiera llegar al final. Ella quiere plantearnos el paradigma del nosotros, el nosotros con mayúscula, que es un nosotros colectivo que al mismo tiempo recupera los yoes personales, individuales, pero como estos seres colectivos interconectados en un proceso y en un proyecto político que es justamente el mejoramiento de la humanidad y el mejoramiento, claro está, no en el sentido del desarrollo, del progreso técnico, sino de aquello que nos hace humanos y humanas, aquello que nos conecta con nuestras vulnerabilidades, que nos conecta con nuestras relaciones sociales, políticas, ¿no? De hecho, hay una parte bien, bien interesante donde ella critica estas nociones de la psicología positiva, del coaching y de todas estas discursos que ven, ¿no? Según estas narrativas, ven a sus predecesores, a personajes como Jesús, Buda, Sócrates, y ella desmiente, dice, esto no tiene ni pies ni cabeza, es una locura quienes afirman esto, porque justamente si nos vamos al mensaje de Cristo, si nos vamos al mensaje de Sócrates, y pone sobre todo ella estos dos ejemplos, son personas que dan su vida justamente por las y los demás, por decirlo en este sentido, ¿no? No son personajes que buscan meramente su felicidad, su éxito, su proyecto, ¿no? Y esto se me hizo bastante interesante. Ella va acotando todas estas nociones, aporta cuestiones muy valiosas como el término de la automodernidad, que a mí me pareció fabuloso, ¿no? Que es una modernidad que, que, digamos, el término de la automodernidad, desde mi punto de vista, es mucho más elocuente a la hora de expresar qué tipo de modernidad estamos viviendo, porque la palabra, por ejemplo, de posmodernidad puede ser también significativa, pero a la larga parece plantear también o se podría interpretar como que ya pasó la modernidad, como que estamos en un nuevo momento y en cambio la figura de la automodernidad nos expresa en qué se ha convertido, ¿no? Y que se ha convertido justamente en una especie de fábrica, ¿no? Que produce yoes con mayúscula, ¿no? Totalmente solipsistas en búsqueda de su propia felicidad, exentos o totalmente desconectados de cualquier proyecto colectivo y político, en aras de entregar su vida en este algo más grande que ellos o que ellas mismas. Lo va acotando y lo va aterrizando en el ámbito de la educación. Ella misma dice, ¿no? Que esto del coaching y la dictadura del coaching es algo que es transversal a nuestra sociedad. Por eso le llama la sociedad del asesoramiento, y la dictadura del coaching no se limita meramente al ámbito educativo. Pero a ella le interesa, en buena medida por su propia praxis y su propio compromiso con la educación popular aquí en América Latina, eh, justamente dar cuenta de esto, ¿no? Dar cuenta de cómo este discurso se ha metido a la educación. Y lo cual es bastante fascinante, ¿no? En muchos sentidos. Por decirles algo, yo estudié, como muchas y muchos, en una escuela de una educación escolarizada clásica, pues salones con muchos niños y niñas y los profesores y todos mirábamos al frente, pero eso hasta quinto de primaria. Antes, mi mamá, pues que en aquellos tiempos, ¿no? En los noventas, quería innovar y quería buscar algo, pues intentó con eso que le llamaban la educación personalizada. Bueno, pues aquí Vanessa le da con todo a la educación personalizada y con justa razón, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque además yo lo viví. Y eso es algo que a mí me gustó mucho de Vanessa, porque ella nos confiesa o nos admite que ella también se sintió quizás en su momento seducida por todo esto del coaching, ¿no? Recién terminaba su universidad, veinteañera joven, duró varios años como asistente de una personaje que nunca nos dice exactamente su nombre, pero que era como una gran personalidad de este mundo del coaching y de la cosa positiva y demás. Y fue como ella también nos habla de primera mano, ¿no? No es algo que ella vivió nada más leyendo periódicos y libros, sino que lo conoce internamente y por lo tanto sabe de sus efectos. Eso me llamó mucho la atención y cómo también lo fue traduciendo a nivel educativo. Yo una vez conocí en Ciudad de México a una pareja de catalanes que tenían a su niño, a su pequeño hijo, en una escuela que
que nos platicaban, ¿no? Y decían, no, es que los ponen a dibujar con las dos manos y entonces ahí en el pizarrón y llevan a los papás y ven cómo los niños dibujan con las dos manos y entonces eso hace que los dos hemisferios trabajen al mismo tiempo, pero que además allí los maestros no pueden, eh, tienen que estar gateando porque no pueden estar en una posición, digamos, no puedes estar de pie porque eso hace que, pues, obviamente estén mucho más altos que los niños y niñas, por una cuestión obvia, porque son adultos y su cuerpo es simplemente tener una estatura mayor. Pero eso crea en los infantes, en las infantes, la noción de superioridad. Entonces los profes tienen que gatear, vaya, ¿no? O sea, cosas que pueden ser interesantes o no, no me voy a poner a discutir, pero que en términos, por ejemplo, de el pensamiento que manejamos mucho aquí, por ejemplo, en el blog Amanecer, cuestiones como del pensamiento que tratamos de ir articulando, pues diríamos que eso es una educación alternativa y que no es una alternativa a la educación, ¿no? Es más de lo mismo al final del día. Aquí Vanessa nos plantea toda una crítica de estos tipos de educaciones, pero al mismo tiempo también nos plantea una crítica a otros dos ámbitos que me parecen fundamental donde se mete el coaching. Uno de ellos es todo esto de la educación a nivel emocional, ¿no? La educación emocional, la psicología emocional, todas estas que hoy venden y son bestsellers y venden libros por montones y que tratan de psicología positiva, que si quieres puedes y cuestiones por el estilo que en realidad pues tapan muchas realidades sociales. Una de las que siempre está comentando la autora es esta noción, a ver, es que no es que si quieres puedes, es que si un sujeto se gradúa, ¿no? Estudió en pura escuela privilegiada y después se gradúa en universidad privilegiada y tiene después un puesto de primer nivel en un banco internacional, no se debe meramente a que le echó ganas, ¿no? O que se esforzó, que pudo haberlo hecho o no, o sea, eso no, eso es aparte, sino que es justamente todo este trasfondo y que la excepción de la regla son esos pequeñas lucecitas o pequeños casos que por allí aparecen que del no lugar aparecen y crean, ya tienen un renombre y son los ejemplos de superación y es uno en 1.000 millones, ¿no? De personas que logran esto y que además solamente es como que fortalecer el mito. Eh, entonces es como esta narrativa de que todos los obstáculos te los pones tú, ¿no? Y que si te logras superar a ti misma, a ti mismo, entonces lograrás grandes cosas, ¿no? Como si no hubiera un sistema detrás opresor, patriarcal, capitalista, de la colonialidad, racista, que también, digamos, privilegia a ciertos cuerpos sobre otros, ciertos lenguajes sobre otros, ciertas carreras sobre otras, etcétera, etcétera, como si eso no estuviera detrás, ¿no? Entonces, no hay, por lo tanto, ya una falla política, no hay un proyecto político para, digamos, hacerle frente a los males del mundo, a los males que nos están acosando, y lo que hay son individuos echando de ganas, vibrando alto, ¿no? Para poder liberarse entonces de todas sus ataduras, ¿no? Entonces nos ofrece una crítica bastante pertinente, diría yo, en la cual estoy bastante de acuerdo con esto de la psicología positiva. Y llego a un tercer punto que no desarrolla tanto Vanessa y que en este punto no puedo yo estar totalmente de acuerdo con ella, pero quizás justamente porque no lo desarrolla tanto y quizás no es justamente su ámbito, que todas estas críticas o toda esta narrativa de la dictadura del coaching viene o se inspira en buena medida en ciertas interpretaciones de lo espiritual, lo místico, lo religioso. En eso totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora, no diría que lo religioso, que lo místico o lo espiritual se tendría que reducir a eso, o que eso habría que entender justo, o que no habría que criticar, porque más bien la postura, por ejemplo, la mía, es justamente abordar eso desde una perspectiva crítica, desde el propio discurso espiritual o desde el propio discurso religioso, señalando que también, ¿no? Como hace ella de cierta manera no está criticando la educación, sino que quiere apostar por un aprendizaje desde el nosotros, ¿no? Y lo que intentamos hacer muchos y muchas es apostar por una espiritualidad
una religiosidad, una mística, si así lo quieres llamar, desde el nosotros. De hecho, ella misma va a aceptar y va a poner ¿cómo se llama? Una pequeña anécdota que se me hizo fascinante, ¿no? Donde ella habla de esta como mística del nosotros, que dice que lo vivió en, en- en un, en un espacio allá por Centroamérica. Eh, Fíjense, lo voy a citar, le voy a citar a Vanessa, dice literalmente. Fue en América Latina, en el seno de los movimientos, las organizaciones y las escuelas populares, donde comprendí la importancia de empezar el día con lo que allí se llama la mística. La primera vez que me dijeron vamos a la mística, me quedé petrificada. La mera idea de tener que volver a ponerme en situación de introspección para atraer los pensamientos positivos pesaba horrores. Me salto un pedacito y continúa. En el suelo del jardín había 3 cuencos, uno con tierra, otro con agua y otro con cereales. Alrededor las personas que formaban parte de la escuela hacían un hemiciclo. Una mujer leyó una nota que explicaba el derecho de habitar el territorio, trabajar la tierra y acceder al agua y a la comida. Mientras todos aplaudían, volví a quedarme petrificada. ¿Qué mundo tendríamos si la mística de cada lugar tratara estas cosas? Así como comienzan las mañanas en las escuelas populares del continente suramericano. Cada una es un canto a la memoria, una invitación a recordar lo que quieren borrar pretorianamente las megaempresas, los estados y el neoliberalismo y el capital. Por eso, descolonicé la mirada hacia esa costumbre. Cada mañana conviene recordar antes de continuar con la vida, en comunión o en soledad. Ayuda a tener claro el camino. ¿No? Justo eso es lo que aquí en Amanecer también tratamos de hacer y promover este tipo de espiritualidad, este tipo de mística, pero bueno, eso ya nos lleva a otros términos. Eh, Continuar, ¿no? La tercera parte de este libro, que se titula La transformación del mundo, pensando en nosotros, ¿no? Justamente aquí es ya donde ella, de cierta manera, ya nos está haciendo una propuesta, ¿no? Y es una propuesta que va en defensa de la humanidad, ¿no? Es lo que ella quiere proponer, por supuesto. Nos habla del nosotros y qué es lo que ella está entendiendo por el nosotros, cómo se ha secuestrado eso de la humanidad y cómo hoy el humanismo significa muchas cosas, pero ya no significa justo la defensa de la dignidad, que es otra de las grandes palabras que va a utilizar Vanessa a lo largo del libro. Eh, por lo tanto, pues habría que desarmar el yo, desarmarlo, ¿no? ¿Cómo? Pues con el buen vivir, con este nosotros, con esta condición nosótrica del ser, podríamos abordarlo por allí. Y ella recupera los principios del mandar obedeciendo de los zapatistas, ¿no? Los cuales pues, son fundamentales, los conocemos bien aquí en México y aquí en lo que vamos también traduciendo, ¿no? La ternura de los pueblos, etcétera. Termina ella con un epílogo buenísimo, el cual pues simplemente les voy a decir que deben de leerlo. Es un diálogo ficticio, como casi todos los diálogos de Sócrates, entre Sócrates y este libro. Como si Sócrates estuviera dialogando con este libro y el tema, así como hay distintos, ¿no? La República, eh, el diálogo del banquete, ¿no? Sobre el amor, el diálogo de Fedro, el diálogo, etcétera. Bueno, pues este diálogo entre Sócrates y el libro, este libro en concreto, está dialogando sobre qué es eso del coaching. Y ya nos va a ir planteando al modo socrático, mayéutico, qué sería eso de la dictadura del coaching. Y bueno, pues en este momento nada más me queda más que recomendarles muchísimo este libro. Repito, La dictadura del coaching, manifiesto por una educación del yo al nosotros, por Vanessa Pérez Gordillo en editorial Acal. Lo pueden conseguir por ahí en librerías. La verdad es que vale muchísimo la pena, sobre todo si ustedes trabajan temas de educación, trabajan temas, y digo educación en general, ¿no? Porque no me atrevería a decir solo educación popular o crítica a la educación. Me atrevería a decir, este es un libro que deberían de leer las personas que también creen fervientemente en los sistemas educativos.
Si ustedes trabajan temas de psicología, por ejemplo, si trabajan temas de filosofía, ¿por qué no? De movimientos sociales, vale mucho la pena. También de espiritualidad, porque creo que Vanessa nos está planteando una crítica que tenemos que tener en cuenta y que vale mucho la pena. De hecho, a mí de las cosas que más me gustaron de este libro fue que leyéndolo pude poner en palabras muchas reflexiones o muchos insights que yo ya tenía en mi quehacer dentro del mundo del diálogo interreligioso y de las espiritualidades, críticas que yo intuía, pero que no, quizás todavía no tenía lenguaje para posicionarlo. Ella lo hace de una manera magistral. Pues felicitarle es a todas y a todos ustedes por seguir atentos y atentas a este tipo de contenidos. Queremos también mandar un muy, muy cordial saludo tanto a Vanessa como a el espacio Voces en Lucha. Volvemos a recomendarlo porque vale mucho la pena que lo tomen en cuenta. Están sacando materiales buenísimos. Y también invitarles a que nos busquen en nuestras redes sociales que son de Blog Amanecer. Estamos en Facebook, también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Instagram. Muchísimas gracias, estamos en contacto y cualquier cosa, pues ahí andamos. Cuídense.